Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 31, Justicia ridícula. ¿Vamos a morir? En la oscuridad, el miedo y los sollozos de la niña se extendieron a los demás. Se acurrucaron juntos en un rincón, aferrándose uno al otro por el pequeño consuelo que eso les brindaba. Sus padres, sus amigos, todos los que alguna vez conocieron estaban muertos, masacrados por un gigante pálido. Cientos de niños habían sido arrojados a esta habitación. El gigante pálido no les dijo nada, solo les metió un libro. En él se detallaban los crímenes cometidos por sus familiares y amigos. Curse fue a la vez juez y educador. Él había querido que estos niños comprendieran el significado de la justicia, que dejaran que la justicia y el orden echaran raíces en la colmena. Pero sintió peligro. Tenía que irse. Señor Smith, ¿está seguro?, preguntó Philly. No lo sé, señora, balbuceó el trabajador. Aunque mi familia lleva generaciones manteniendo estos ascensores, el control nunca estuvo en nuestras manos. Los nobles de la torre los controlan. Pero una vez oí decir a mi padre, su padre le enseñó, reiniciar resuelve la mayoría de los fallos. Es el secreto familiar, transmitido de generación en generación. Siempre que los ascensores se estropeaban, reiniciarlos los volvía a poner en funcionamiento. Los nobles apagaron los ascensores. Creo que esto también cuenta como una avería. Quizás un reinicio pueda hacer que vuelvan a funcionar. Billy no interfirió. No entendía los instrumentos de precisión ni para qué servían los botones. Incluso el trabajador solo lo entendía a medias. Solo podía imitar los pasos sagrados escritos en el libro de tradiciones familiar. Y mientras los fantasmas de medianoche intentaban entrar en la colmena superior, los nobles también estaban conspirando. Los nobles de la aguja habían gobernado la colmena durante generaciones, disfrutando del poder supremo. Pero lo cierto era que el destino de la colmena siempre había recaído en la colmena inferior. Toda la industria dependía de las fábricas de la colmena inferior. Los enormes reactores de plasma de fusión que alimentaban la colmena también se encontraban allí abajo. Y ahora, todo estaba en manos de los fantasmas de medianoche. Pero ya sean nobles o fantasmas, ninguno de los dos se atrevería a manipular los reactores. Si los reactores se sobrecargaran, la explosión enviaría toda la colmena al cielo. Si los reactores se destruían, nadie podía repararlos. Si se apagaban, nadie podía reiniciarlos. Sin los reactores, las fábricas se paralizarían. Las refinerías de Prometeo no producirían suficiente almidón para cadáveres, y miles de millones de personas morirían de hambre. Pero la gente no moriría de hambre primero. Sin los reactores, la colmena inferior perdería su única fuente de calor. Los ventiladores fallarían. El smog tóxico de las fábricas se acumularía. La gente se congelaría o se ahogaría con los vapores, mucho antes de que el hambre los matara. Los fantasmas de medianoche, aunque controlaban los reactores, nunca habían cortado el suministro de energía a la colmena superior y a la aguja. Porque allí vivían miles de millones de trabajadores inocentes. Incluso si los nobles tuvieran generadores de emergencia, esos trabajadores morirían sin remedio. Por la misma razón, aunque los nobles habían cortado todo contacto entre las colmenas superiores e inferiores, todavía enviaban regularmente cargamentos de piezas de repuesto y trabajadores para mantener los reactores. Los fantasmas de medianoche no tuvieron más remedio que aceptarlos, porque los técnicos de reactores capacitados eran pocos en la colmena inferior. A estos trabajadores nunca se les permitió regresar a la colmena superior. Trabajaban solo bajo la estricta vigilancia de los jóvenes guerreros fantasma, por temor a que filtraran información. Pero el conocimiento de los fantasmas era aún muy superficial. Desconocían algo llamado cámara, ni la tecnología de transmisión en tiempo real. Sonido metálico, el ascensor descendió, alineándose con la plataforma en medio de un rugido estruendoso. Los fantasmas habían fortificado el hueco del ascensor con 300 jóvenes guerreros y varios tanques custodiando la entrada.
Como siempre, se prepararon para recibir a las obreras que llegaban de la colmena superior. Pero al ver lo que había dentro del elevador, se quedaron paralizadas. No había trabajadores. Solo tanques y cientos de soldados armados. La advertencia se atascó en la garganta de un niño mientras un rayo de plasma vaporizaba toda la parte superior de su cuerpo. Los rayos escarlata tejieron una red de matanza, abatiendo a una docena de luchadores desprevenidos. El oficial dentro del ascensor hizo un gesto frío. Sus soldados avanzaron, siguiendo a los tanques. Las orugas del tanque aplastaron el cadáver de un niño, esparciendo sangre y vísceras por el suelo. Su cañón retumbó y cada disparo destrozó las defensas cuidadosamente construidas y aniquiló los tanques de los fantasmas. Tan pronto como los soldados abandonaron el ascensor, este se precipitó hacia arriba nuevamente, listo para bajar más tropas. Los nobles no podían tolerar ser tomados como rehenes por una banda de rebeldes de baja cuna, incluso si la posibilidad de que sabotearan el reactor era casi nula. Por la justicia, por los fantasmas de medianoche vienen refuerzos, debemos contenerlos. Los jóvenes siempre están llenos de pasión. Siempre se lanzan al frente de la revolución y siempre mueren allí primero. Incluso frente a adversidades abrumadoras, se mantuvieron firmes. Sus rifles láser no podían perforar la ceramita de los tanques, pero aún contaban con lanzamisiles y ametralladoras pesadas. Contraatacaron. El oficial los observó con frialdad. Eran simples niños. Carecían de entrenamiento real. Podían disparar un arma, pero ante un ejército disciplinado, no eran más que una chusma. En cuestión de minutos, los tanques destrozaron sus defensas. 73 bajas después, la fuerza de los fantasmas fue aniquilada. Los soldados fortificaron rápidamente su posición, esperando refuerzos. Grieta, el oficial, levantó su bota y pisoteó la cara de un niño, reventándole el ojo derecho en un chorro de sangre. Una pistola de plasma presionó contra la cabeza del niño, la misma pistola que había destrozado el torso de otro niño y, con él, su sueño. Hacía un momento, había intentado agarrar su arma y contraatacar. Ahora solo podía gemir bajo la bota del oficial. El oficial no pretendía torturarlo. Pero los nobles querían un espectáculo. No lo mates. Cuando llegue el próximo ascensor, súbelo a la torre. Quiero torturarlo personalmente. ¿Estos miserables se atreven a resistirse? ¿Acaso han olvidado de quién es esta ciudad? Jajaja, bien hecho, mátenlos a todos, maten hasta el último de estos bichos. Los nobles se rieron a través de la cámara montada en el pecho del oficial, burlándose de los fantasmas y desahogando su rabia. El oficial apartó al niño de una patada. 2 soldados lo arrastraron hasta el ascensor. Incluso mutilado, con un ojo perdido y el cuerpo destrozado, el niño miró al oficial con ardiente desafío. El oficial pensó en los lemas de los fantasmas: orden y justicia. Orden frágil. Justicia ridícula. Se burló, haciéndole gracia a los nobles que veían la transmisión en vivo. Es curioso, ¿verdad? Una voz fría susurró detrás de él. El oficial levantó su arma alarmado, pero lo único que percibió fue el dulce sabor de la sangre en su garganta. Capítulo 32. ¿Quieres guerra? Entonces te daré guerra. La mirada de Curse era más fría que nunca. Podía ver el futuro. Vio las posibilidades que rodeaban al oficial. Si lo perdonaba, este despertaría, lideraría a su ejército para unirse a los fantasmas de medianoche y, en cuestión de meses, tomarían la colmena. Un futuro brillante les aguardaba a todos. El futuro le dijo que perdonar al oficial era la decisión correcta. Pero a Curse no le importó. Los nobles de la torre habían enviado tropas para desahogar su ira. Curse también desahogaría la suya. Es ese monstruo. Disparad fuego, mátenlo. Hax, no lo dejes escapar. Los nobles gritaban órdenes en el canal de comunicaciones, dirigiendo a sus soldados. Curse no estaba en su canal, pero su audición superaba con creces a la de los mortales. Podía oír sus supuestos susurros.
Los nobles sabían de sus vínculos con los fantasmas de medianoche, una suposición fácil. Tanto Curse como los fantasmas habían aparecido en la colmena inferior casi al mismo tiempo, y era obvio que el monstruo había estado allanando el camino para ellos todo el tiempo. El ataque de los nobles no solo pretendía recuperar los reactores. También era una trampa para atraerlo. En una fracción de segundo, Curse comprendió su plan. Su cuerpo no flaqueó, abriéndose paso entre los soldados con una velocidad aterradora, cegando vidas con una eficiencia inhumana. Rayos de plasma escarlata se entrelazaban en una red ardiente, pero Curse siempre encontraba los huecos. Aunque de gran tamaño, se movía con una gracia sobrenatural. Tanques, soldados, ninguno podía siquiera rozar el borde de su capa. 2 años de caza constante lo habían perfeccionado. Día a día, se había vuelto más perspicaz, su habilidad rozaba la perfección. BZZZZ. Un zumbido monótono llenó su mente. 5 soldados frente a él se desmoronaron, como si manos invisibles los apretaran. Los movimientos de Curse se ralentizaron, atrapados como congelados en ámbar. Miró a la derecha. Un soldado estaba de pie con la mano en alto, la palma apretada como un puño. Un psíquico. Oculto entre las tropas. El arma secreta de los nobles, preparada solo para él. Curse sintió que la presión aumentaba, las paredes se cerraban por todos lados, amenazando con aplastarlo. Los soldados y los tanques dispararon, pero sus disparos fallaron y se estrellaron contra la barrera de fuerza psíquica que lo ataba. Incluso atrapado, Curse no entró en pánico. Sabía que no estaba solo. El psíquico tuvo que concentrar toda su voluntad en contener a Curse, dejándolo ciego a todo lo demás. Caelan quería romperle el cuello para liberar a Curse de inmediato. Pero dudó. Se fijó en el chico, el tuerto al que todos ignoraban. Arrastrándose, sangrando, se arrastraba por el suelo. Agarró un rifle láser caído. Su ojo restante estaba cubierto de sangre, su visión demasiado borrosa para apuntar. Caelan levantó el brazo, guiándolo. El chico tuvo una lucidez. Dejó de intentar apuntar. Simplemente apretó el gatillo. ¡Zap! Un rayo rojo atravesó la espalda del psíquico. Sin estar preparado, gritó de dolor. El dolor destrozó su concentración. El control psíquico se desplomó. Curse se fundió en la oscuridad, silencioso como una sombra, y reapareció tras el psíquico. Con un solo movimiento, le cortó la garganta. Ya nada podía detenerlo. En cuestión de minutos, cientos de soldados yacían muertos, su sangre inundando el suelo. ¿Y los tanques? Caelan apretó la mano. El metal chirrió en protesta mientras las máquinas de guerra se retorcían y se convertían en chatarra. El niño se desplomó, respirando superficialmente y desvaneciéndose. Al borde de la muerte, creyó oír el silencio de las armas y pasos que se acercaban. Tus pecados aún no están limpiados. Vive. Creyó oír la voz de Curse, pero estaba demasiado débil para entender. Curse se giró. Philly se apresuraba a subir al andén con su gente. Cuida de él. Philly asintió, con los ojos llenos de tristeza mientras miraba a los jóvenes guerreros caídos. Pero Curse no tuvo tiempo de lamentarse. Se deslizó en la oscuridad, subiendo por el hueco del ascensor. La guerra no había terminado. Otra oleada de soldados descendía. Muchos más morirían. Curse los detendría dentro del ascensor. Oculto entre las vigas de ceramita, se agazapó en los huecos del hueco. Mientras el ascensor descendía, saltó dentro. La matanza comenzó de nuevo. En el reducido espacio, Curse prosperaba. La oscuridad lo ocultaba.
Incluso con el aliento pegado a sus nucas, los soldados no lo vieron hasta que fue demasiado tarde. Dentro del ascensor, solo vieron a compañeros caer uno tras otro. La muerte los acechaba. El terror destrozó su frágil coraje. Ahí lo vi. Dispara, mátalo, mátalo ahora. El pánico los impulsó a disparar frenéticamente. Rayos escarlatas entrecruzaron el estrecho espacio, formando una red mortífera. Curse mató a unos cuantos. Los demás se mataron entre sí por miedo. El canal de comunicación quedó en silencio. Los nobles lo habían visto todo en directo, con la risa ahogada. Curse recogió la unidad de comunicaciones del oficial. ¿Quieres guerra? Entonces te daré guerra. Pero las reglas serán mías. Espera, es un malentendido, podemos negociar, toma la colmena inferior, es tuya, no interferiremos. Curse se rió. No puedes pensar en negociar solo cuando estás perdiendo. Crack aplastó la unidad de comunicación. Caelan, me he debilitado, murmuró Curse. ¿Por qué lo dices?, preguntó Caelan. Apegos. Lazos. Amistad. Como sea que lo llames, me debilitan. Si Curse no tuviera nada, nada lo conmovería. Ninguna muerte podría influir en él. Pero ahora, las muertes de los mortales lo inquietaban. ¿Sabes lo que estás haciendo? Iniciando una guerra. Caelan meneó la cabeza. Ya te lo dije, esto no es solo una guerra. Es una revolución. La revolución no es una cena. Es una clase derrocando a otra. Esos guerreros caídos, ¿crees que no le temían a la muerte? Claro que sí. ¿Quién no? Pero temían más que su muerte no significara nada. Que murieran por nada. Eres su rey, Curse. Se sacrificaron por tus ideales. Incluso en la muerte, defendieron tu justicia y tu orden. Dime, ¿a qué temes? Curse se quedó en silencio. No se arrepentía. Sabía que tenía razón. Sabía que su sacrificio tenía sentido. No los abandonaría. No vacilaría. Solo tenía miedo, miedo del futuro incontrolable. Lo había visto. Había previsto el asalto de los nobles. Sin embargo, no logró detenerlo a tiempo. Cientos de muertos. Solo cientos. Una fracción de los miles de millones de la colmena. Incluso dentro de los fantasmas, eran solo uno entre 10.000. Insignificantes en su conjunto. Insignificantes como individuos. ¿Pero qué pasará la próxima vez? ¿Y el tiempo después de eso? Capítulo 33. Vine por ti. Fracaso, respondió Curse. Lo que temía era el fracaso. Siempre. Había visto innumerables futuros, futuros de luz y futuros de oscuridad. La victoria conducía a la luz. El fracaso se hundía en la oscuridad. Los fantasmas de medianoche eran solo mortales. Podían fallar, flaquear, incluso resultar inútiles. Pero él era diferente. Era su rey. No fracasaría. No podía fracasar. Si incluso él fracasaba, ¿a dónde irían quienes depositaron su fe en él? Caelan levantó la mano, pero enseguida se dio cuenta de lo ridículo que era. Curse era demasiado alto. Curse se agachó. Aún así, el gigante de 3 metros aún no superaba, pero al menos Caelan podía alcanzar su cabeza. Todos fracasan. Incluso un primarca es humano, así que tú no eres la excepción, dijo Caelan, alborotando el descuidado cabello negro de Curse y alisándolo con los dedos. Además, aún no has fracasado, ¿verdad? El fracaso no da miedo. Lo que da miedo es tener tanto miedo al fracaso que dudas, te detienes y dejas de avanzar.
El mayor defecto de los primarcas era que nacían con conocimiento. Comprendían demasiado, por lo que eran fácilmente absorbidos por ese mismo conocimiento. Nacieron sobrehumanos, capaces de lo que ningún mortal podría ser, y por eso, la mayoría de ellos se negaron a permitirse fracasar jamás. Por eso los primarcas eran tan propensos a los extremos. Algunos se retorcieron hacia adentro y nunca se desenrollaron durante toda la vida. Algunos se creyeron impotentes y por eso se hicieron impotentes. Algunos despreciaron la disformidad y se convirtieron en aquello que más odiaban. Un nadador experto se ahoga, un jinete experto cae. Cada uno se deshace por aquello en lo que destaca, siempre ha sido así. Lo que más necesitaban los primarcas no era educación, sino alguien que los ayudara a volver cuando estaban perdidos en la obsesión. La mayoría no tuvo infancia. Así que, incluso después de vivir siglos, en el fondo, seguían siendo niños. No eres débil, dijo Caelan, acariciando la cabeza de Curse. Los apegos pueden convertirse en tu debilidad, pero también te dan dirección y fuerza. Si no tuvieras apegos, yo estaría preocupado. No temas a la oscuridad. No temas caer en ella. Caminamos en la oscuridad, pero servimos a la luz. Nuestra causa es justa. La mirada de Curse se aclaró. Se irguió en toda su estatura. Entiendo. Gracias, Caelan. Pero no me vuelvas a tocar la cabeza, añadió Curse. No soy un niño. Entiendo lo que dices. No necesito ese tipo de consuelo. Caelan extendió su mano. ¿Sabes qué es esto? Curse miró su palma vacía confundido. Caelan se limpió la mano en la capa de Curse y frunció el ceño. Tu aceite para el cabello. Imposible. Me lavo el pelo todos los días. Entonces, ¿por qué lo lavas todos los días?, preguntó Caelan. El rostro de Curse se enfrió. Se dio la vuelta y guardó silencio. Timbre. El ascensor llegó a la plataforma subcolmena. Los fantasmas de medianoche reunidos estaban listos, solo para encontrar el ascensor lleno de cadáveres, con el gigante entre ellos. La multitud estalló en vítores, celebrando la victoria, llena de alegría. Los nobles nos han declarado la guerra, dijo Curse. Pili, reúne a las tropas. Prepárate. Te llamaré. El ascensor volvió a ascender. El gigante desapareció de la vista de los fantasmas. Aún le quedaban muchos más por matar. El gran salón estaba en silencio, en marcado contraste con el jolgorio de los momentos anteriores. Al principio, a nadie le importó este desastre. Fue solo otra masacre. Otra guerra. Otra Noble Rebelde. Otra subcolmena perdida. Hasta que el desastre los afectó a todos. Los nobles se dedicaban a luchas internas, conspiraciones y a apoderarse de las ganancias. A pocos les importaban los miserables de la subcolmena. Ni siquiera se habían molestado en cobrar impuestos allí. Mientras la chusma no se metiera en su camino, todo estaba bien. Y, sin embargo, en tan solo unos pocos años, esa chusma se había apoderado de la mitad de la colmena inferior. La colmena central y la aguja aún no habían caído. Pero ¿cuánto tiempo más podría durar la paz? Un noble rompió su copa de cristal y su furioso rugido rompió el silencio. ¿De quién fue este plan idiota? Fue Scarlau. Que idiota, nos condenarás a todos. Aunque lo propusiera, ¿no estarían todos de acuerdo? Sin ustedes, no habría podido movilizar esas tropas. Culparse unos a otros ya no tiene sentido. Debemos matarlo. Acabamos con ese monstruo. El rostro del conde Scarlau que se retorció de rabia mientras aplastaba otro vaso, los fragmentos le cortaron la palma y la sangre goteó de color escarlata. Los fantasmas no son nada. Ese gigante es la clave.
Mátenlo y este mundo seguirá siendo nuestro. Los demás nobles lo miraron con frialdad. Uno se burló. ¿Cómo? ¿Quién lo matará? Todavía tenían millones de tropas, sí, pero la fuerza de ataque que ya habían enviado había sido la mejor de la torre, acompañada por un psíquico de primer nivel. Y fueron aniquilados. Hasta el último, en cuestión de minutos. Ante semejante monstruo, ¿quién creía que los números importaban? Si pudo matar a cientos en minutos, ¿cuánto tardaría en matar a millones? ¿10 días? ¿20? Y además, ya ni siquiera eran numerosos. Habían cortado el vínculo entre la colmena inferior y la aguja. Las masas de la colmena inferior no podían ascender, pero sus recursos tampoco. Los fantasmas de medianoche podrían armarse indefinidamente con esos recursos. Su número no sería menor que el de los nobles. Los nobles eran crueles, pero no estúpidos. Comprendían el verdadero potencial de la colmena inferior incluso mejor que los miserables oprimidos que habían sufrido bajo su yugo durante generaciones. Caballeros, dijo un joven noble, la cuestión no es si debemos matarlo. La cuestión es si él nos perdonará la vida. Señaló la pantalla gigante que mostraba la plaza del ascensor de la torre. Decenas de miles de personas se reunieron y hicieron cola para descender a la subcolmena. El plan de los nobles había sido expandirse desde el reactor, aliándose con bandas para aplastar a los fantasmas paso a paso. Pero el fracaso de la vanguardia ya había dado la voz de alarma. Los fantasmas jamás les darían una segunda oportunidad. El plan estaba arruinado. En la pantalla, vieron una forma emerger de la oscuridad del ascensor. Un gigante pálido. Se aseguró de que lo vieran. Levantó la cabeza hacia la cámara roja brillante y sus labios se movieron en silencio. Vine por ti. Apareció solo un instante. Los soldados de la plaza ni siquiera lo notaron. Luego desapareció. Encuéntrenlo ahora, gritó el conde Skarlauke. Nadie había muerto. Sus ejércitos aún no habían sido masacrados. Y aún así los nobles estaban más aterrorizados que nunca. Porque todos sabían que el monstruo venía por ellos. Algunos se quedaron paralizados por el pánico. Otros salieron sigilosamente del pasillo. Gracias al trono, la transmisión fue unidireccional. El monstruo no sabía quiénes eran. No sabría quién había conspirado contra él. Tenían que irse. Rápido. Desvincularse. El plan había sido de Skarlauke. Que la culpa recayera en quien correspondía. Con suerte, el monstruo habría comprendido la razón. Capítulo 34. Curse es un hombre bueno. Curse se escondió entre las sombras. Huele tan dulce aquí, dijo Kaelan con genuina emoción. Después de años en la colmena inferior y en la subcolmena, aunque podía usar su poder psíquico para purificar el aire, nunca podía bloquear por completo el hedor. Pero aquí, en la torre, el aire era realmente dulce. Las calles de la colmena inferior y la subcolmena estaban repletas de basura. El aire olía a podredumbre indescriptible. Comían almidón de cadáver y bebían aguas grises cargadas de contaminantes y radiación. Pero en la torre, el aire era fragante, la comida consistía en carne fresca y verduras de granjas agrícolas, y el agua era cristalina. El aire que respiraban y el agua que utilizaban se reciclaban hacia abajo, desde la aguja hasta la colmena central y, a continuación, a la colmena inferior. La comida desperdiciada se vertía directamente en la subcolmena. Los carroñeros se arriesgaban a la radiación y a ser enterrados bajo avalanchas de desechos, en busca de trozos de carne medio podrida, un raro manjar para ellos. Esos cortes de carne a menudo estaban envenenados con desechos industriales, lo que los hacía letales. Pero si no los comían, morirían de hambre primero.
Por toda la torre rebosaba riqueza. Lujoso, decadente, las palabras no bastaban para describir el exceso. La torre cumbre se hundió en remolinos de nubes negras de tormenta. Cientos de miles de lámparas parpadeaban sobre su superficie, meciéndose bajo la lluvia ácida, la única fuente de luz de la ciudad. ¿Terra también es así?, preguntó Curse. No exactamente, respondió Caelan. Al menos en Terra, la luz del sol no es un lujo. Los trabajadores solo trabajan 16 horas al día. Todos tienen almidón de cadáver para comer. El aire en la subcolmena es asqueroso, pero no tan vil como para provocar náuseas. Mientras hablaba, se quedó en silencio. M30 Terra no era nada comparado con M3 Terra, pero comparado con Nostramo, la vida en los peldaños más bajos de Terra era un paraíso. Todo, se dio cuenta, solo se conoce a través de la comparación. La haré como Terra, dijo Curse. No negó con la cabeza. Mejor que Terra. Creo que puedes. Espero con ansias ese día. Caelan sonrió alentándolo. Curse también se permitió una sonrisa, pero la reprimió rápidamente. Tenía que matar. Al matar, uno no podía sonreír como un tonto. No estaba loco. Los nobles de la torre cantaban y bailaban bajo el resplandor de sus luces, pero ese brillo podrido no podía penetrar la oscuridad de Nostramo. El sol se ocultaba tras las nubes. Nunca lo había visto, pero su don innato le decía que estaba allí, débil y pálido. Más allá de las hirvientes nubes de color púrpura y negro se extendían miles de millones de estrellas, y cada una de ellas brillaba sobre sus hijos. Muchos mundos estaban envueltos en la oscuridad. Cada uno era una madre enferma y moribunda, necesitada de la salvación del sol. Curse no se consideraba ese sol. Era el cazador en la oscuridad, el que cazaba y juzgaba, el culpable. Saltó del techo, su pálida figura estiró largas sombras bajo las lámparas de la torre, ahogando al noble en la oscuridad. ¿Guardias? ¿Dónde están los guardias? El noble retrocedió tambaleándose presa del pánico, sus gritos resonaron por el pasillo. Nadie vino. Todos estaban muertos. Curse nunca permitió interrupciones durante el juicio. No mató inmediatamente. Primero, observó el futuro de este hombre. Buenas noches, señor Melvin. La fría voz de Curse congeló la sangre del noble. ¿Tú cómo sabes mi nombre? Traidor, tenemos un traidor. Lo comprendió. Sus rodillas se doblaron. Con un golpe sordo, se arrodilló, suplicando. Monstruo, no, mi señor, nunca participé en la conspiración contra usted. Fue todo obra del conde Scarlau, que perdóneme, por favor, le serviré, igual que a los demás. Curse vio que el futuro del noble cambiaba. En una visión, no lo mató. Ni a los demás nobles. Por miedo, se sometieron. Abandonaron su corrupción y abrazaron su orden. Nostramo, bajo su mando, salió a la luz. Pero esa visión era falsa. La luz nunca llegó realmente a Nostramo. Porque el viejo orden nunca se había roto. Simplemente se escondía bajo la piel del nuevo. El pecado volvería a pudrirse en las sombras. La lealtad ligada al miedo era frágil. ¿Y si dejaban de temer? ¿Qué pasaría si un día se fuera? Entonces los nobles a quienes perdonó masacrarían a todos sus conocidos, Dorothy, Philly, Ben. Todos los fantasmas morirían cruelmente, torturados hasta los huesos en los juegos de los nobles. El nuevo orden colapsaría. El viejo orden resurgiría. Nostramo permanecería en la oscuridad. Este no era un futuro que Curse realmente hubiera visto, sus poderes eran inestables. No podía ver tan lejos. Pero él sabía que sucedería. Inevitablemente. Curse creía en la humanidad. Pero nunca en los nobles.
Esto es una revolución, señor Melvin. Los ojos de Melvin se abrieron de par en par. Se agarró la garganta mientras la sangre empapaba sus galas enjolladas, prendas tejidas con la sangre de los oprimidos. Ahora, la sangre noble se mezclaba con la de los pobres. Quizás este era el significado de la revolución. Gorgoteaba desesperadamente, pero sus ojos suplicantes hablaban más claramente que las palabras. Por favor, sálvala. Salva a mi hija. Tenía una hija hermosa. Si él moría, ¿quién la protegería? Nadie entendía a los nobles mejor que ellos mismos. En la torre, si una familia mostraba debilidad, las demás se abalanzaban como lobos hambrientos, destrozándolas hasta que no quedaba nada. La mirada de Curse era fría. Un hombre que se deleitaba en atormentar a los pobres amaba a su hija sin restricciones. Había conspirado con otros para estrangular a los fantasmas. Sin embargo, ahora, al borde de la muerte, le suplicaba que salvaran a su hijo. Porque sabía que rara vez mataban niños. Si su hija caía en manos de Curse, viviría. Si cayera en manos de otros nobles, sufriría una tortura indescriptible antes de morir. La humanidad era complicada. Curse lo había aprendido hacía mucho tiempo. «Papá. ¿Qué pasa?» La niña empujó la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño y con un muñeco de peluche rosa en los brazos. Tenía 12 años. Piel pálida como la porcelana. Cabello dorado, suave como la seda. Perfecta, como una muñeca. Inocente. Ante su mirada asustada, Curse la agarró por el cuello y la arrastró hacia la habitación. No se hizo ningún esfuerzo por ocultar la verdad, la cámara exhibió sus herramientas sangrientas abiertamente. Una joven doncella colgaba de ellos. Su piel pálida, desollada con bisturíes. Sus hermosos ojos, arrancados. Su cabello y cuero cabelludo dorados, arrancados. Su cadáver rojo, goteando. Ella solo había sido una sirvienta, pero demasiado hermosa. Tan hermosa que la lujuria del noble lo abrumó. Tan hermosa que su hija se puso celosa. Así que la muchacha misma la había desollado. La muchacha, compasiva, no soportó la mirada suplicante de la criada. Así que se los arrancó. La niña, compasiva, no soportó los gritos. Así que se cortó la lengua. En la colmena, la belleza era un pecado. Discúlpate con ella. Si te perdona, vivirás. Las gélidas palabras de Curse eran una maldición mortal. La niña rompió a llorar. Lo siento, por favor, perdóname, no quiero morir. La criada no respondió. Llevaba mucho tiempo muerta y su cuerpo estaba frío. Parece que ella no te perdona. La mano de Curse se cerró. El cuello de la niña crujió. Su cabeza colgaba. Muerta, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Nada nuevo bajo el sol. Ahí mátenlo. La multitud gritó. Rayos carmesí zumbaron y crepitaron en el aire mientras Curse se acurrucaba en las sombras, observando en silencio cómo disparaban contra una pared vacía. Tenían imágenes térmicas, pero Curse ya dominaba el arte de regular su propio calor corporal, integrándolo a la perfección con el entorno. No pudieron atraparlo. La aguja comandaba millones de soldados de élite y, unidos, habrían tenido una oportunidad real de acabar con los fantasmas de medianoche. Pero esos ejércitos no pertenecían a un solo gobernante, al igual que las bandas de la subcolmena, cada fuerza debía lealtad a su propia familia. Si una familia se atreviera a ordenar a sus tropas que cazaran a los fantasmas, quedarían desprotegidos. Curse los clavaría en su trono antes de que sus soldados siquiera marcharan.
La noticia del exterminio de la casa Melvin se extendió como la pólvora por la aguja. Aterrorizados, todos los nobles llamaron frenéticamente a sus fuerzas leales para proteger sus propiedades palaciegas. Nadie quería compartir el destino de Melvin. Nadie tenía fuerzas para preocuparse por los fantasmas. De todas formas, no importaba, habían cortado todos los ascensores. Los fantasmas no podían subir. En el peor de los casos, podrían dividir la colmena, dejar que los fantasmas se quedaran con la colmena inferior y la subcolmena, mientras que los nobles se quedarían con la colmena superior y la aguja. De ser necesario, incluso entregarían la colmena superior, siempre y cuando él negociara. Pero Cursen nunca negoció. Solo mató. Decenas de miles de soldados protegían los palacios, pero solo unos pocos cientos permanecían en cada flanco o corredor. Cursen no tenía ninguna obsesión por matarlos a todos. Usó a un noble como cebo, indujo a los soldados a disparar a ciegas y se coló entre las sombras en el palacio. ¿Por qué disparan? Es el monstruo ha venido a reclamarnos. ¿Monstruo? El que mató al gobernador Melvin. Nos matará a todos. Dos hermosas sirvientas susurraban en el pasillo, temblando de miedo, sin notar nunca al gigante pálido que estaba parado frente a ellas. Eran víctimas inocentes. Cursen nunca masacró a inocentes. Caelan murmuró, ¿quieres que te pregunte cómo llegar? Conozco el camino, respondió Curse. No necesito preguntarle a nadie. El futuro ya le había mostrado el camino a través de ese laberíntico palacio, directo a la garganta del gobernador. Cada familia en la aguja estaba dirigida por un gobernador, que gobernaba su propio sector de la colmena superior y la aguja. Curse entró en el gran salón. El gobernador estaba sentado en su trono, como si hubiera esperado este momento. Miles llenaban la cámara, pero no había guardias. El gobernador los había dejado afuera, solo sus herederos estaban allí. Tal vez lo entendió, si Curse podía llegar tan lejos, ningún número de guardias lo salvaría. Cuando Curse emergió de la oscuridad, la cámara cayó en el caos y el miedo se extendió como un reguero de pólvora sin hacer ruido. Por fin has llegado, dijo el anciano en el trono, sonriendo levemente. No eres como dicen los rumores. No eres un mutante de 3 cabezas y 6 brazos. Simplemente más alto que la mayoría de los hombres. Curse no dijo nada y no atacó de inmediato. No hasta que el anciano le preguntó algo inesperado. ¿Cómo está Dorothy? Está bien, respondió Curse. Será la líder del nuevo mundo. Hará de este un mundo mejor. ¿Ella te enseñó, no? Preguntó el anciano. Ella es una de mis maestras. Curse siempre pensó que Dorothy era demasiado idealista. Discrepaba de gran parte de su filosofía, pero la respetaba. Porque fueron sus ideales los que la llevaron a traicionar a su familia, abandonar las comodidades de la aguja y vivir entre el hedor y la inmundicia de la subcolmena. El anciano rió. Su sonrisa era amarga, pero también aliviada. A la familia nunca le cayó bien, pero siempre fue mi hija favorita. Continuó divagando y luego miró a su alrededor. Mira a mis descendientes. ¿Crees que alguno sobrevivirá? Curse asintió. Basta, dijo el anciano con voz relajada. Entiendo tu orden. Todos somos culpables. Mientras perdones a los inocentes, mata a los demás como quieras. Ya les he dicho que los supervivientes te servirán, comandarán los ejércitos y mantendrán el orden. El anciano había considerado la resistencia, por supuesto. Los ejércitos del exterior eran su última carta. Pero si Curse ya lo había alcanzado, ninguna carta podría cambiar su destino. Mejor morir con dignidad. Dignidad, algo que la mayoría de los nobles nunca valoraron. Pero él sí. Su familia sí.
Curse se abalanzó sobre la multitud. La masacre comenzó con un corte de garganta. Los nobles sacaron armas ocultas de debajo de sus galas, pistolas de plasma, rifles láser e incluso antiguas espadas de energía. Habían aceptado su destino, así que no huyeron. Pero no querían morir, así que contraatacaron. Tal vez, si mataran a Curse, su familia sobreviviría. Curse arrancó una espada de poder del agarre de un hombre moribundo. No le gustaban las espadas, pero esta le serviría. El arma se desdibujó. Curse podía lanzar docenas de golpes por segundo y cada arco derribaba a más nobles. Aún así, seguía evitando a los niños. No llevaban armas. Solo ellos podían vivir. Hombres y mujeres vestidos de seda cayeron en montones, sus cuerpos sin vida amontonándose, mientras niños sollozando permanecían paralizados entre los cadáveres. El anciano fue el último en morir. Vio su linaje casi extinguido y a los pocos niños que quedaban. Su rostro solo reflejaba aceptación. Mirando a Curse, le dio su última advertencia. Lo que fue, será otra vez, lo que se hizo, se hará otra vez, no hay nada nuevo bajo el sol. La ley protege al pueblo, respondió Curse con frialdad. Yo protejo la ley, cortando la podredumbre. La hoja le cortó la garganta. Gimió, pero no se llevó la mano a la herida. En cambio, se aferró a su trono, decidido a morir con dignidad. ¿Quién de ustedes es el heredero? Curse preguntó a los niños. Soy. Un niño dio un paso adelante, con el rostro pálido de terror y los ojos ensombrecidos pero sin mucho odio. ¿Cómo te llamas? Curse ya lo sabía, lo había visto en el futuro, pero dejó que el chico hablara. Marcusin, dijo el chico, arrodillándose. Te entregaré el ejército. Declararé la guerra al antiguo orden. Levantó las manos, ofreciendo los sellos de mando que controlaban a las tropas. No tienes apellido, le dijo Curse. Hasta que tus pecados sean redimidos, tu apellido seguirá siendo una maldición. Si deseas restaurar su gloria, demuéstralo. Demuestra que eres un defensor de la justicia. Cuando llegue ese día, te permitiré reclamar tu nombre. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión, no diferentes a los de los niños de la subcolmena. Capítulo 36. Magnus es solo un gorronero MVP. Padre, no le creas. Padre, despierta. Te ha estado engañando todo este tiempo. Soy tu verdadero hijo, padre. Caelan despertó sobresaltado de su sueño. La luz de la habitación seguía encendida y el gigante pálido permanecía en silencio frente a él, observándolo. ¿Pesadilla?, preguntó Curse. Caelan se rascó el pelo. No es exactamente una pesadilla, es más como si alguien me susurrara cosas en el sueño. OMS. No estoy seguro, quizá pequeño Mag. Caelan parecía inseguro. Es el único que se me ocurre capaz de hacer algo así. Pero ¿cómo llegó hasta mí? Me llamaba padre, diciendo que alguien me estaba engañando. Pero no se supone que debería estar cotilleando con el emperador por la disformidad. Caelan frunció el ceño. Años atrás, cuando aterrizó por primera vez en Nostramo, había tenido exactamente el mismo sueño. Casi lo había olvidado después de tantos años, pero ahora había regresado. ¿Que quién es Little Mag? La preocupación en los ojos de Curse desapareció, reemplazada por frialdad. Magnus, primarca de la 15ª Legión. Tu hermano. J.E. Curse fue el primer primarca que Caelan conoció, y nada podía cambiar eso, incluso en presencia de otros hermanos. Él y Caelan habían convivido durante años.
Juntos, habían liberado la subcolmena y la colmena media, habían forjado un nuevo orden y habían arraigado la justicia en los corazones de la gente. Ahora, estaban a punto de conquistar un mundo entero. Eran una verdadera familia. ¿Qué derecho tenía Magnus a llamar a Caelan padre? Solo porque podía susurrarle en sueños. Caelan creyó que estaba imaginando cosas porque juró haber oído a Curse reírse entre dientes. Pero cuando escuchó con atención, no hubo nada. ¿Qué clase de hombre es él?, preguntó Curse. Un psíquico. Un paranoico. Un niño hombre. Un bebé gigante. Respondió Caelan sin dudarlo. El talento psíquico de Magnus no tenía rival entre los primarcas, solo superado por el propio emperador. Pero también era uno de los más paranoicos, más infantiles de todos, solo superado por Perturabo. Las traiciones de los demás primarcas tenían sus motivos. Mortarion siempre creyó que el emperador lo había engañado. Fulgrim fue corrompido por la espada de Lae, luego poseído y engañado para que matara a Ferrus. La fe del Lorgar se derrumbó cuando Monarchia fue destruida. Horus fue alimentado a la fuerza con la corrupción de los dioses. Angron enloqueció por las uñas del carnicero. El propio Curse fue atormentado hasta la locura por visiones. Alparius y Omego ni siquiera podían discernir entre su lealtad o su traición. Pero Magnus y Perturabo. Esos dos eran los verdaderos bebés gigantes. La herejía de Horus redujo el imperio a cenizas. Cuando terminó y se hicieron los recuentos, así, Horus fue elegido MVP. Y luego ves a Magnus durante el asedio de Terra, ausente toda la partida. Un gorronero. Magnus es un gorronero. Su rendimiento durante toda la campaña. Un sólido 3.0. Horus coordinó toda la guerra y llevó al equipo a la cima con una puntuación de 13.0. ¿Y Magnus? ¿En serio, a eso le llamas esfuerzo? ¿Cómo que eso es justo? Claro, Horus prendió fuego a la galaxia. Pero Magnus. Magnus destrozó la esperanza del emperador. Si no hubiera roto las protecciones psíquicas del emperador, los custodios no habrían sido masacrados en la guerra de la telaraña y el emperador no se habría visto obligado a subir al trono dorado. Sí, todo fue orquestado por los dioses del caos. Incluso si Magnus no lo hubiera hecho, algún otro insensato habría caído en la misma trampa. Pero la realidad es la realidad, Magnus rompió las protecciones. Eso lo convierte en el mayor contribuyente de la herejía. Del total de méritos por la herejía, Magnus se lleva 8 de 10 partes. Horus se lleva una, y los primarcas restantes comparten los restos de la última. Bebé demasiado grande. De repente, Curse pensó que no valía la pena mencionar a su hermano, porque el rostro de Caelan prácticamente gritaba desdén. La carga es pesada, el camino largo. Caelan suspiró. Hacía mucho que no suspiraba. Curse había sido maduro desde niño. Siempre había comprendido la justicia, solo para desviarse por el camino equivocado debido a la obsesión. Pero además de Curse, había 21 primarcas más. ¿Cómo se suponía que Caelan iba a instruirlos a todos? Tu padre sí que es un pedazo de personaje, murmuró Caelan. Sabía que Neot estaba ocupado, un imperio galáctico entero necesitaba su liderazgo, y eso era mucho más exigente que criar hijos. Pero eso no impidió que Caelan lo maldijera. Marcusin entró en la habitación sin llamar, Curse nunca se lo había pedido. La casa Scarlau que ha enviado invitaciones a las demás casas nobles, informó Marcusin. Están llamando a una coalición para exterminar a los fantasmas de medianoche en la colmena inferior, intentando obligarlos a abandonar la torre. Los nobles acorralados finalmente estaban atacando, algo que Curse ya había esperado. Creían que purgar a los fantasmas de medianoche arrastraría a Curse de nuevo a interminables guerras de bandas en la subcolmena.
Incluso usarían las vidas de miles de millones de trabajadores como rehenes. Matarlo sería lo ideal. De lo contrario, lo obligarían a negociar, gobernando solo la torre mientras ellos controlaban el resto. Los nobles eran astutos, habían descubierto la debilidad de Curse. Los fantasmas de medianoche eran su salvación, su salvación. Todo lo que mató, todo lo que hizo, fue para el crecimiento de los fantasmas de medianoche. Pero cuanto más alto es el límite inferior, más fácil es manipularlo. Un hombre sin límite inferior es intocable. ¿Quieres que les advierta?, preguntó Marcusin. No hace falta advertirles, dijo Curse con una sonrisa. No vivirán tanto. La destrucción siempre es más fácil que la construcción. Él era el destructor. Los fantasmas de medianoche eran los constructores. Nunca permitiría que los nobles arruinaran el orden que tanto le había costado establecer. Y en lugar de defenderse de la guerra, prefirió estrangular el peligro antes de que floreciera. Marcusin reúne a las tropas. Rodea la torre Skarlauke. No dejes a nadie con vida. La mirada de Curse atravesó a Marcusin como una espada, como si pudiera desnudarlo y ver su futuro. Marcusin bajó la cabeza y se fue a cumplir la orden. Curse no temía la traición. Marcusin era un hombre inteligente, por eso vivía. ¿Y si traicionaba? Curse no perdía nada. Marcusin solo perdería su única oportunidad de redención. No importaba dónde se escondieran los nobles, Curse los encontraría. Y los mataría a todos. En el apuesto rostro de un joven se dibujó una sonrisa de confianza. Padre, debe haber un traidor entre las otras casas. De lo contrario, ese monstruo no habría encontrado a la familia Melvin tan fácilmente. Su próximo objetivo seguramente seremos nosotros. Eso significa que debemos atacar primero. Mientras venga por nosotros, nuestro plan tendrá éxito. ¿Y si no lo hace?, preguntó el conde Skarlauke. La sonrisa del joven se volvió cruel. Si no lo hace, entonces nos ceñiremos a nuestro plan público. Usaremos nuestro ejército para masacrar a las alimañas de la subcolmena. Hando, me gusta tu plan, dijo el conde Skarlock con cariño. Has crecido, hijo mío. Creo que la casa Skarlauke florecerá en tus manos. Capítulo 37. Asustándote a ti mismo. Ataque. Más de 10 gigantes de acero avanzaron con estruendo, con sus ensordecedores motores rugiendo mientras se abrían paso entre los escombros. Avanzaron en formación de cuña escalonada, formando un muro mecanizado que avanzaba implacablemente. El pulido sable de mando de Marcusin atravesó el humo. Cientos de soldados seguían a los tanques, la infantería y los blindados, trabajando en conjunto, una línea mortal imparable que arrasaba todo a su paso. Si Curse pudo destruir la casa Melvin por sí solo, entonces podría destruir a todos los nobles. Marcusin sabía claramente que Curse no necesitaba que lucharan. Eran ellos quienes debían demostrar su lealtad. La presencia de Marcusin en el frente era en sí misma una muestra de lealtad. Su asalto a gran escala a la torre de la casa Skarlauke envió una señal clara a todas las casas nobles, se habían unido a los fantasmas de medianoche, traicionando a la aristocracia. No había vuelta atrás. Solo podían seguir a Curse hasta el final. Si hubieran elegido correctamente, podrían convertirse en parte de su nuevo orden. Si hubieran elegido mal, la venganza del viejo orden los reduciría a polvo. Fue una apuesta de todo o nada. El abuelo de Marcusin había sido quien se sentó a la mesa de juego. Ahora le tocaba a él jugar la mano, y en su primera jugada, se la jugó todo. O perderlo todo, o ganarlo todo. No había término medio. Auge. Un misil antiblindaje cayó silbando, perforando la torreta de un tanque.
El blindaje de acero ceramita se deformó y se quebró bajo la explosión, y la torreta giró hacia el cielo como una peonza en llamas. A 10 metros, la onda expansiva destrozó a la infantería que avanzaba, convirtiéndola en una niebla sangrienta. Piezas retorcidas de fusil yacían esparcidas por la tierra quemada, incrustadas con fragmentos de blindaje reactivo. Los otros tanques respondieron al fuego inmediatamente, destruyendo la batería de misiles. Marcusin frunció el ceño, no porque las pérdidas fueran grandes, sino porque eran demasiado leves. Con solo unos pocos tanques destruidos, ya habían atravesado las defensas exteriores de la torre. Eso no estaba bien. En absoluto. Ese no era el estándar de la casa Skarlauke. Las fuerzas defensoras eran demasiado escasas. Los Skarlauke pertenecían a la nobleza más importante de la torre, y sus ejércitos contaban con decenas de miles. Sin embargo, aquí, solo unos pocos cientos custodiaban la torre. ¿Dónde estaba la fuerza principal de la casa Skarlauke? Una creciente inquietud se apoderó del corazón de Marcusin. Habían caído en una trampa. Vaya, vaya. Excelente, se burló el conde Scarlock. Pensé que el monstruo vendría en persona, pero en cambio, han venido a la carga en persona. ¿De verdad creen que la chusma de la subcolmena ya ha ganado? Padre, si ese monstruo no viene, nuestro plan fracasa, dijo Jando con ansiedad. ¿Falla? La fría mirada del conde recorrió las pantallas. No, esto ya es un éxito. Aunque el monstruo no aparezca, hemos purgado a los traidores que hay dentro. Solo eso ya vale la pena, una buena advertencia. A Jando se le encogió el corazón. Por dentro, maldijo la estupidez de su padre. Si no podían matar a ese monstruo, entonces matar a cualquier otra persona no tenía sentido. Mientras esa criatura vivió, sus vidas pendieron de un hilo, con la espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas, lista para caer en cualquier momento. Afortunadamente, Jando tenía un plan de respaldo. La punta de su dedo acarició la empuñadura de la daga escondida en su manga. Bajó la mirada y la fijó en la espalda de su padre. ¿No vas a advertirles que esto es una trampa? Si les advierto, los Skarlaukes los verán retirarse y detonarán la bomba nuclear antes de tiempo. Sin ser visto en las sombras, el gigante pálido se movía como un fantasma, deslizándose hacia una torre a 20 kilómetros del campo de batalla. En el corazón de la torre principal de Skarlauke se escondía una microbomba nuclear. Una vez detonada, todo a 5 kilómetros a la redonda quedaría reducido a cenizas. La ojiva estaba destinada a Curse, pero él ya había previsto el futuro de Marcusin. Como enemigo, el conde Skarlauke era bastante astuto y despiadado. En su plan cuidadosamente trazado, solo él y su hijo sobrevivirían. Toda la familia estaba destinada a morir con ellos. Cuando el fuego nuclear consumiera la torre, generaciones de riqueza acumulada desaparecerían junto con los parientes que no pudieran escapar, todos incinerados en un destello cegador. Si mataba a Curse, valía la pena. Sin él, los fantasmas de medianoche colapsarían al instante. Quizás cualquier otro habría caído en la trampa. Pero estos nobles no sabían nada de lo que era realmente un primarca. La torre estaba aislada en el borde del territorio Skarlauke, perteneciente a una rama menor de la familia. En la previsión de Curse, el conde Skarlauke acechaba en su interior como una serpiente venenosa enroscada en la sombra, esperando pacientemente a que su presa cayera en su trampa mortal. Pero ninguna defensa pudo detener a Curse. Vagaba entre las sombras como un auténtico fantasma, siguiendo el hedor de la culpa directo al conde. Auge. Un trueno rasgó el cielo. Jando giró la cabeza hacia la ventana mientras un pálido relámpago atravesaba las nubes plomizas, proyectando sobre su rostro una luz y una sombra cambiantes. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños y las palabras escapaban de sus dientes como una maldición.
No es nada, solo truenos y lluvia. Nada más. No te asustes. Intentó convencerse, pero incluso la última sílaba tembló. Porque cuando se dio la vuelta, otro relámpago dividió la noche, iluminando al gigante pálido que permanecía en silencio en la puerta. Nadie sabía cuándo había llegado. Nadie sabía cómo los había encontrado. Hando se tambaleó hacia atrás, cada músculo con espasmos bajo las garras del terror. La mano del conde Scarlau que cayó sobre el hombro de su hijo, tirándolo hacia atrás, de cara al gigante pálido al otro lado de la habitación. Sus ojos ardían con veneno mientras preguntaba, ¿quién diablos eres tú? Curse permaneció en silencio como un abismo, demasiado despectivo para siquiera responder. ¡Alto ahí!, gritó el conde con dureza, con el pulgar sobre un botón carmesí. Una sola pulsación, y las posesiones Carlauque serán destruidas por fuego nuclear. ¿Nos estás amenazando con tu propia familia? ¿Crees que nos importaría? La mirada de Hando se deslizó más allá del gigante pálido, y solo entonces se dio cuenta de que había alguien más escondido en las sombras detrás de él. ¿El monstruo de los fantasmas de medianoche son dos hombres? Hando se estremeció por completo. La daga se le resbaló de la manga, aferrándose con fuerza a su puño. No somos solo nosotros. Miles de millones más morirán con nosotros, rió el conde Scarlock como un loco. La explosión no solo destruirá a mi familia, sino que destrozará la estabilidad estructural de la colmena. Tanto la torre superior como la subcolmena sufrirán. ¿Quieres decir que no te importan todas esas vidas inútiles? Kaelan asintió. Entonces, adelante, presiónalo. La risa del conde se cortó en seco, como un gallo estrangulado por la garganta, con la voz áspera inútilmente en su tráquea. Capítulo 38. Hola, querido Hando. La fanfarronería no asusta a nadie. El susurro de Curse resonó en la oscuridad. El radio de explosión de una bomba nuclear es de solo 5 kilómetros. Esa potencia ni siquiera puede derribar una torre. Sí, muchos morirán, pero es un sacrificio necesario. Depender de las armas solo porque se habían tomado rehenes no era noble, era una tontería. Cualquiera lo suficientemente valiente como para tomar rehenes a punta de pistola solo se envalentonaría si se rindiera. Una detonación nuclear mataría a muchos, sí, pero ¿qué era eso para Curse? Las raíces de los fantasmas de medianoche se encontraban en la colmena inferior. Las torres no tenían fábricas ni trabajadores, solo nobles y sus sirvientes. Si realmente murieran en un incendio nuclear, Curse podría compadecerse de ellos, pero no sentiría dolor ni arrepentimiento. Y además, ¿qué le hizo pensar a Scarlauque que podía presionar el botón delante de un primarca? Si crees que estoy fanfarroneando, ¿por qué no te atreves a matarme? Los labios del conde Scarlauque se torcieron en una mueca victoriosa. Estaba seguro de haber encontrado la debilidad fatal de Curse. ¿Por qué no te das la vuelta y miras?, ofreció Kaelan amablemente. J.E. El conde resopló por la nariz. ¿Lo tomarían por idiota? Detrás de él no había nada más que su hijo. ¿Qué le haría su hijo? Un dolor agudo le golpeó el pecho. El conde bajó la mirada, solo para ver la punta ensangrentada de una espada atravesándole el pecho izquierdo. Su cabeza se giró rígidamente, su rostro se congeló en un estado de shock más frío que la muerte. Hando sacó el cuchillo y arrebató el detonador. Sus ojos se llenaron de tristeza mientras sentía un nudo en la garganta. Padre, no puede seguir cometiendo el mismo error. Son decenas de millones de vidas, perdóname, solo por esta vez, debo detenerte. El conde se desplomó involuntariamente, mientras la sangre brotaba de su pecho. Lo siento, padre. La daga cayó de la mano dejando con un sonido hueco contra el suelo de piedra, su eco fue estridente en el silencio sepulcral. Se tambaleó hacia atrás y su columna se estrelló contra la fría pared antes de deslizarse hasta sentarse en el suelo.
Enterró la cara entre las manos. De entre sus dedos manaba sangre, o lágrimas, era difícil distinguir de quién eran. Una escena así de sacrificar a los parientes por la justicia podría hacer llorar a cualquiera que la presenciara. Incluso Caelan se encontró aplaudiendo, y si no hubiera sabido que este hombre era Jandos Scarlock, casi lo habría engañado. Curse pasó junto al cadáver del conde y arrebató el detonador de las manos de Hando. Los ojos muertos del conde se abrieron de par en par, como si le preguntara a su hijo por qué. Y ahora finalmente lo entendió. Curse no había detenido su mano por miedo, simplemente había estado observando el espectáculo. Hando Scarlau, que dijo Curse lentamente, alargando el nombre. Hando se secó las lágrimas con una manga ensangrentada, mientras se ponía de pie con dificultad. Le temblaba la voz. Mi señor, conozco las reglas de los fantasmas de medianoche. La terquedad de mi padre ha condenado nuestra casa. No me atrevo a pedirle perdón, solo que nos conceda una oportunidad de expiar nuestros pecados. Curse ignoró su súplica. Levantó la barbilla de Hando y observó las marcas negras en su rostro. Las 2 rayas oscuras en tus mejillas te las dio tu padre cuando tenías 10 años. Conmemoran tu primera matanza, marcándote como el más fuerte de su descendencia. Hando se estremeció, esta vez con miedo genuino. No mataste a un pandillero. Ni a un carroñero. Mataste a una hermosa chica de la colmena inferior. ¿Cómo se llamaba? Ah, Verónica. Te encontró en la calle y te trajo a casa. Al principio, no planeaste matarla, incluso pensaste en llevarla de vuelta a la torre. Pero cuando la estabas forzando, sus padres regresaron. No tuviste opción, los mataste y luego silenciaste a la chica que gritaba y gritaba. Pobre Verónica. Su belleza y bondad la condenaron. Incluso muerta, sufrió tu violación. La desollaste como trofeo, la exhibiste a tu familia y aún la cuelgas junto a tu cama. Un primer amor siempre es difícil de olvidar, ¿verdad? Me equivoqué muchísimo, por favor, perdóname, puedo espiarlo, sollozaba Hando desconsoladamente, con el cuerpo temblando. No ruegues. Sabes que no te perdonaré. El rostro de Hando se retorció de desesperación. Pero no era resignación, sino el último impulso desesperado antes de la caída. El cañón de una pistola se deslizó de su manga, pero una línea carmesí le atravesó la garganta antes de que pudiera levantarla. La sangre salpicó el aire, dibujando un arco de burla, burlándose de su inútil doble juego. Para un primarca, las luchas mortales no eran más que polvo que se desplazaba en cámara lenta. ¿Puedes ver el pasado?, preguntó Caelan sorprendido. No, dijo Curse. Lo escribió todo en su diario. Incluso iba añadiendo nuevas entradas. El labio de Caelan se curvó con disgusto. Me lo imagino. Cualquiera que lleve un diario no puede estar bien de la cabeza. Es una lástima, dijo Curse. ¿OMS? Esa chica, Verónica. Si no hubiera conocido a Hando, podría haber tenido un futuro hermoso. Ella fue desafortunada, pero bajo el antiguo orden, tales tragedias eran el destino de cada alma en la colmena inferior. Por eso debemos derrocarlo. En el nuevo orden, cosas así no volverán a ocurrir. Los fantasmas de medianoche garantizarán el respeto a la justicia y la ley. ¿Este es el futuro que has visto?, preguntó Caelan. No, dijo Curse. Este es el futuro que crearemos. Caelan se sintió reconfortado. Aunque, dada la naturaleza del universo de Guaramer, incluso sin el conde tatuado, seguiría habiendo un duque tatuado o un marqués tatuado. Pero Caelan creía que Curse guiaría a los fantasmas de medianoche por el buen camino. Lo que significaba que él, Caelan, tendría que empezar a preocuparse por la guardia del cuervo. ¿Qué te preocupa?, preguntó Curse. Podía percibir incluso el más leve cambio en el humor de Caelan. Tu otro hermano, admitió Caelan. Es como tú y,
sin embargo, diferente. Curse se parecía poco a poco a Corax. Caelan temía lo contrario, que algún día Corax se pareciera a Curse. ¿Te vas? La voz de Curse se tensó de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Creyó ver la capa de Caelan agitarse en el aire quieto, arrastrada por mareas invisibles. Caelan nunca le había ocultado nada. Desde el principio, le había contado a Curse sobre su gran pero desdichado padre y sus 20 hermanos. Curse siempre supo que Caelan algún día se iría. No solo porque Curse lo necesitaba, sino porque sus hermanos también lo necesitaban. Él lo entendió. Él lo respetó. Ni siquiera sé cuándo me iré, dijo Caelan. Igual que no sé cómo llegué aquí. Eso depende de tu padre, el que no es muy hombre. Pero no te preocupes. No me iré tan pronto. No antes de ver el futuro que construyes. Curse asintió con pesadez. ¿Aún así ese día estaría realmente muy lejos? Si no quería que Caelan se fuera, tendría que encontrar la manera de detener a su padre y a sus hermanos. Esos bebés descomunales no merecían la guía de Caelan. Capítulo 39. El rey filósofo. Mi señor, hemos tomado el control de la torre de la casa Skarlauque. ¿Cómo debo lidiar con ellos?, preguntó Zen. Ante él, los miembros de la casa Skarlauque estaban reunidos en el gran salón. Las tropas custodiaban cada salida, sacando a los fugitivos de las cámaras ocultas y arrojándolos al salón para que esperaran su destino. Sí, mi señor, lo entiendo. Zen bajó la cabeza y se volvió hacia los oficiales que esperaban. Todos son culpables. Díganles la sentencia. No. Un noble cercano, al oír la conversación, lanzó un grito de terror. Un soldado, creyendo que estaba a punto de resistirse, le disparó en el corazón. No, por favor, perdona a mi hijo, al menos es inocente. No me mates, tengo dinero, sé dónde está la bóveda familiar. Puedo dártelo todo. Los nobles comprendieron lo que se avecinaba. Las mujeres gritaban, los hombres gemían y suplicaban por sus vidas. Zen levantó la mano sin piedad. Cuando cayó como la hoja de una guillotina, una red de luz carmesí envolvió la sala. La finura, adornada con gemas, se carbonizó al instante bajo los rayos abrasadores. Rostros que antes se conservaban con esmero se retorcieron y se vaporizaron con el calor. Los gritos de estos hombres y mujeres, otrora elegantes, en los momentos finales de sus vidas, no eran diferentes de los trabajadores de las colmenas inferiores a quienes una vez habían atormentado hasta la muerte. ¿No tienes miedo de las acusaciones falsas?, preguntó Caelan. Curse no aminoró el paso. En todos los futuros que he visto, la línea Skarlauque nunca escapa a la oscuridad y la podredumbre. No son dignos de salvación. No tienen derecho a la expiación. En la justicia de Curse, no todos podían expiar sus pecados, ni siquiera los niños. Incluso en la familia de Dorothy, solo 1 de cada 100 niños tuvo esa oportunidad. Pero para los Skarlauque, Curse ni siquiera necesitaba mirar. Ya lo sabía, ninguno de ellos tenía salvación. Aquí nunca hubo casos falsos. Todos en la torre merecían la muerte. Incluso los recién nacidos llevaban consigo la culpa de compartir los innumerables crímenes de su familia. Zen y algunos otros sobrevivieron no porque fueran inocentes, sino porque Curse decidió darles una oportunidad de redención. Curse podía ser generoso con la redención, siempre y cuando viera incluso una mínima posibilidad en el futuro de alguien. Pero los Skarlauque eran la excepción. No les daría esa oportunidad a ninguno de ellos. En realidad no vale la pena, asintió Caelan en firme acuerdo. Incluso si cada alma de Nostramo pudiera expiar sus pecados, los Skarlauque quedarían excluidos.
Si Curse hubiera sido lo suficientemente bondadoso como para perdonarlos, Caelan habría aconsejado lo contrario: la justicia debía llevarse a cabo a fondo y el mal debía ser erradicado hasta el último rastro. Golpe. Dos objetos redondos salieron disparados desde las sombras tras la puerta. Rebotaron y rodaron por el suelo de acero cerámico, dejando tras sí rastros pegajosos de sangre antes de caer sobre las botas de los soldados. Eran cabezas. Los ojos de Jando se abrieron de par en par, aterrorizado, con el rostro paralizado en su último instante de horror. Su cuello era un amasijo de huesos destrozados y músculos desgarrados que aún supuraba. A pocos metros de distancia yacía el cadáver del conde Skarlauque, con los ojos abiertos, mirando fijamente a su hijo muerto. La oscuridad detrás de la puerta se agitaba como un ser vivo, como si algo estuviera emergiendo lentamente de su interior. Miles de rifles apuntaban al vacío negro. Los dedos en los gatillos temblaban. Depongan las armas. El susurro interno se filtró en sus huesos como agua helada. Prometí juicio, no masacre. Muchos de ustedes pueden vivir para expiar los pecados que ustedes y sus familias han acumulado. Curse nunca creyó que el miedo por sí solo pudiera defender la justicia. Pero para los nobles que pisoteaban el orden y despreciaban la justicia, el miedo era el único lenguaje que entendían. Y cuando él dictó sentencia, el temor se extendió como una plaga. Sonido metálico. Un rifle se le escapó de las manos temblorosas. El estruendo metálico resonó como un trueno en el silencio sepulcral de la sala. En instantes, cayeron más armas, una frenética tormenta de hierro. Los soldados tiraban de las correas de sus armas, desesperados por librarse de armas que de repente parecían marcas al rojo vivo. Sus pupilas se encogieron bajo los cascos, sus gargantas convulsionando mientras reprimían sollozos de terror. «Tomen sus armas, tómenlas», gritó un oficial con la voz entrecortada. La violencia ocultaba su miedo. Levantó su arma hacia Curse, con el dedo tembloroso en el gatillo. A diferencia de los demás, no tenía ninguna posibilidad de redención. Porque era un Skarlauque. Entre los muchos que podrían vivir, él nunca lo haría. No por autocompasión, sino por claridad. Un rayo de plasma atravesó las sombras y detonó contra la pared como si hubiera golpeado algo. Los ojos del oficial se iluminaron con la esperanza de que el monstruo hubiera caído. Pero antes de que la esperanza pudiera echar raíces, le picó la garganta. Se rascó instintivamente y su guante se desprendió empapado en su propia sangre. El silencio cubría la sala como una cortina de hierro, interrumpido solo por los espasmos de los cuerpos en la oscuridad. La sombra se movió, se solidificó, zigzagueando entre los encogidos. Daba vueltas, inspeccionaba, juzgaba. Cada pausa venía acompañada del húmedo siseo de una arteria desgarrada. Las gotas caían al suelo como una campana fúnebre que repicaba por los supervivientes. Cálidos chorros de sangre corrían por el acero, formando riachuelos carmesí que reflejaban rostros desfigurados por el terror. Entonces la marea de sombras retrocedió. Del vacío emergió un gigante pálido. «Felicidades», dijo Curse. «Han sobrevivido. Y sus familias también». Su tono era casi suave, pero cada sílaba tenía una carga gélida, como el silbido de una serpiente que retiene deliberadamente su ataque. Las columnas de los supervivientes se tensaron como ante un viento gélido. Su mirada de halcón recorrió la sala. Cada alma que contemplaba sentía como si le hubieran arrancado la piel, como si su suciedad más profunda quedara al descubierto. «Pensé que me culparías». «¿Culparte de qué? ¿De usar el miedo para intimidarlos? ¿Acaso parezco de los que predican contra asustar a los desconocidos, de los maestros piadosos que regañan a sus alumnos por asustar a los demás? Por supuesto que no». Curse sonrió. Sabía que Caelan siempre lo apoyaría. «El miedo hace maravillas», añadió Caelan.
pero no es la panacea. Solo espero que no lo abuses. Lo entiendo, respondió Curse. Lo que él buscaba era un futuro donde todos anhelaban la justicia, no uno donde todos se acobardaran ante ella. El miedo no pudo crear el futuro. Un pueblo que solo conociera el miedo jamás tendría futuro. El miedo los invadiría aún. Pero la esperanza debe guiarlos hacia adelante. Esa era la nación que Curse quería construir. Capítulo 40. Quafu persiguiendo al sol. Maestro Kaelan, estamos aquí. Philly se paró frente a Kaelan, su pequeño rostro sonrojado por la emoción. 5 días antes, los fantasmas de medianoche habían reiniciado con éxito los ascensores, tomado el control de los mismos de manos de los nobles e incluso restablecido el contacto con el distrito Spire. Aunque las bandas de la colmena inferior aún no habían sido completamente eliminadas, todo el transporte de elevación estaba ahora bajo control de los fantasmas de medianoche, incluidos los que llegaban a la aguja. Si estallaba un levantamiento de pandillas en cualquier nivel, los fantasmas podían enviar refuerzos rápidamente a través de los ascensores, mientras que las pandillas solo podían luchar de forma aislada. Esto liberó un gran número de fuerzas vivas de los fantasmas, aliviando su escasez de mano de obra. Las fuerzas excedentes fueron enviadas hacia lo alto de la aguja, para que los nobles de arriba pudieran finalmente probar el puño de hierro de la revolución. Philly dirigió personalmente al equipo, primero, para realizar trabajo ideológico en el distrito Spire, y segundo, para discutir la siguiente fase de los planes con Kaelan y Curse. Por supuesto, no hubo motivos personales en absoluto. La mayoría de las fábricas de la subcolmena ya estaban bajo control fantasma, produciendo un flujo constante de suministros esenciales, raciones, combustible, municiones e incluso uniformes estandarizados. Los uniformes fueron diseñados personalmente por Dorothy. Sus colores combinaban el azul cielo y el blanco, inspirados en los cielos y nubes que los nostramanes jamás habían visto, simbolizando la esperanza de un mundo mejor. Dorothy había querido usar oro, el color del sol, pero Leon y Philly lo vetaron. Los fantasmas de medianoche ya tenían su propio sol, y todos sabían quién era. Kaelan era ese sol. Curse era ese sol. La maestra Dorothy también. Pero los fantasmas de medianoche no lo eran. Eran simplemente mortales bendecidos bajo el resplandor del sol. ¿Cómo se atreverían a robarle su brillo? 500 fantasmas de medianoche esperaban en formación la inspección de Curse. Cass, recién recuperado de su lesión, se alzaba orgulloso al frente. Un ojo había sido reemplazado por un implante biónico y uno de sus brazos por una prótesis mecánica. Este muchacho, uno de los primeros en seguir a Curse en la batalla, había alcanzado grandes méritos para los fantasmas, solo superado por figuras como Leon y Philly. Curse se detuvo frente a Cass, y el niño se enderezó nervioso bajo su mirada. Cass, te recuerdo, dijo Curse. Mi señor. Cass bajó la cabeza. No lo bajes. Manténlo en alto, deberías sentirte orgulloso. Te lo has ganado. El rostro de Cass se sonrojó de emoción y gritó a todo pulmón. Por los fantasmas de medianoche. Curse guardó silencio, miró al exultante Cass y le dio una palmadita en el brazo protésico. Nunca tuvo habilidad para hablar con la gente, la intimidación y el asesinato eran sus verdaderos talentos. Aunque los fantasmas lo veneraban como líder y héroe, él nunca se consideró así. Después de todo, los fantasmas no fueron fundados por él, sino por Kaelan y Dorothy. Dorothy encendió la primera chispa, Kaelan alimentó el fuego, y Curse simplemente abrió un camino sangriento. Kaelan notó una sombra de duda en Curse. Siempre lo vigilaba. Con una palmadita en la cabeza de Philly, la envió a trabajar y luego se volvió hacia Curse. ¿Tienes miedo otra vez?, preguntó Kaelan. No tengo miedo. Simplemente no creo que deban adorarme así, respondió Curse. ¿Quién creó a los fantasmas de medianoche como son?, insistió Kaelan. Tú y la maestra Dorothy.
Dorothy hizo su contribución, pero no tanta como para atribuirse todo el mérito, dijo Caelan. Curse se quedó paralizado. ¿No fueron esas mis propias palabras? Si no fuera por nosotros, la chispa que encendió Dorothy se habría apagado rápidamente. Ella no es la verdadera fundadora de los fantasmas. Entonces eres tú, dijo Curse, aceptándolo. Caelan siempre tenía razón. Yo tampoco lo merezco. Sin ti, jamás habría puesto un pie en este mundo. Philly habría muerto miserablemente en ese callejón. La llama de Dorothy se habría extinguido, habría muerto enferma o a manos de su hermano. Leon y K seguirían masacrando por placer en las profundidades más profundas. ¿Entonces soy yo?, preguntó Curse. Recuerda lo que te enseñé, las masas son ignorantes. En lo que se convierten depende del líder que tengan. Si el líder es un tirano, todos se convierten en tiranos. Pero si el líder es un héroe, ellos también anhelarán ser héroes. Curse, ¿eres un héroe? Sí. Entonces, ¿eres el fundador de los fantasmas de medianoche? No. Curse negó lentamente con la cabeza, su pálido rostro en sombra. Sin nosotros, la chispa de Dorothy se habría extinguido. Sin mí, nunca habrías entrado en esta oscuridad. Pero sin ti, nunca me habría convertido en un héroe ni habría aprendido a proteger esa frágil llama. Sus dedos se cerraron en un puño, como si aferrara toda la oscuridad de la colmena. Los ideales de Dorothy, tu guía, mi espada, todos somos fundadores de los fantasmas de medianoche. Ninguno de nosotros es prescindible. Los labios de Caelan se curvaron en una leve sonrisa. ¿Solo nosotros? Curse parpadeó. ¿Quién más? Ellos también. Caelan señaló a Cass y luego a Philly, que hablaba con Marco Zen. Philly, Leon, Ben, Cass, Thor, Blanche, Vicky, todos los que recuerdas y los que no, cada uno que se unió a los fantasmas y luchó por la justicia, todos son fundadores. Dorothy encendió la llama. La custodiamos. Pero sin ellos, ¿cómo habría crecido? ¿Cómo podrían existir los fantasmas de medianoche? Curse, dijo Caelan fijamente, ¿entiendes? Ahora lo hago. Curse podría haberlo descubierto por sí solo, pero no se resistió a las enseñanzas de Caelan. De hecho, una parte de él deseaba no crecer nunca, para que Caelan pudiera estar siempre a su lado, guiándolo. Pero si nunca crecía, ¿qué lo diferenciaba de sus hermanos infantiles? Caelan estaría decepcionado. Y él también. Caelan sabía que Curse estaba atrapado en una sombra pasajera, ni siquiera en un callejón sin salida, saldría de allí por sus propios medios. Pero su filosofía era abordar los problemas en el momento, antes de que se agravaran. ¿Te he contado la historia de Quafu persiguiendo al sol?, preguntó Caelan. Curse meneó la cabeza. Entonces déjame contarte. Caelan miró a Cass y a los demás, todavía encendidos de fervor. Tú también puedes escuchar. En la antigua Terra, vivía una tribu de gigantes en las montañas y los bosques. Su jefe era el hijo de un dios llamado Quafu. Esta tribu era conocida como el clan Quafu. Su entorno era hostil, y para mantener a su pueblo con vida, Quafu tenía que luchar contra inundaciones y bestias a diario. Un año, el sol descendió del cielo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH,
Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 If,
Chich 0N778. Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su. Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kiritojo Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.